La entrevista con Raúl Valladares. Contracción en las actividades económicas, caída de la inversión y desempleo están entre las secuelas más graves de la pandemia de COVID-19 y de los fenómenos climáticos en el periplo 2020-2021 y constituyen a la vez los tres jinetes del apocalipsis que forzan cambios radicales en la forma de ver y de hacer las cosas en Honduras y el mundo. En febrero, el Banco Central reconoció que la crisis sanitaria del coronavirus combinada con los efectos de las tormentas tropicales ETA e IOTA llevaron al país al borde de la quiebra. La producción y la infraestructura nacional, local y de terracería siguen dañadas. 2 meses después, la Secretaría de Trabajo identificó que del 35% al 45% del personal laborante en manufactura de ropa y arneses eléctricos quedó en suspenso en la maquila, hasta ese momento la más afectada por las crisis en mención. 441 empresas habían cerrado operaciones y más de 101.033 trabajadores fueron suspendidos entre el 2020 y el mes de abril recién pasado. Asimismo, los hoteles y restaurantes, la construcción privada, el transporte y almacenamiento, industria manufacturera, el comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca marcaron registros negativos históricos. Bajos índices de inversión extranjera en Centroamérica este año y en particular en Honduras con $359 millones y 4 años de retroceso continuo no satisfacen a los entes de crédito internacional que ven con buenos ojos la precaria estabilidad económica que muestra el país. Daños a gran escala en cultivos de bananos y granos básicos que todavía languidecen en una semiparálisis con impacto negativo de 1% en el Producto Interno Bruto, según el informe Presentación de Suspensiones 2021 de la Secretaría del Trabajo. Al final del 2016, el ranking de la desigualdad del Banco Mundial ya mostraba que los primeros 5 países en esa condición pertenecen a África, seguido por Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile por América Latina, con una renta media anual de 2.400 lempiras, precedido por Nicaragua con 1.905 córdobas y Haití con 1.178 gurdés. En el fondo de la tabla, Honduras tenía la tercer peor renta media del continente. Tras la reapertura gradual desde agosto del 2020, la economía mostró que este año crecerá 3% y se fortalecerá de las alzas del precio internacional del café y del aumento en el envío de remesas, según el capítulo regional del Colegio Hondureño de Economistas de la región norte. En el primer trimestre, Honduras tuvo un crecimiento de 6.2 en su actividad económica, la mejor del área según el Boletín Competitivo Regional del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ambos son congruentes con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Las estrategias públicas buscan fortalecer la caficultura, turismo, vivienda y las MIPYMES, paralelamente al proceso de vacunación contra la COVID-19. La tasa de desempleo abierto pasó de 5,7% en 2019 a 10,9% en 2020, con más de 500.000 parados. No obstante, la pobreza crecerá arriba del 75%, según economistas independientes. El gobierno asimismo recurre a la deuda externa, a colocar bonos en el mercado global, aumenta el servicio de la deuda externa, mantiene los salarios mientras asoma un posible impago de compromisos internacionales. El afán del empleo también rompe la cohesión política del territorio con las zonas de empleo y desarrollo sede, plantadas hace 10 años y brotando en plena campaña electoral, mientras continúa el cierre de empresas y miles permanecen parados por un futuro incierto desde el año anterior. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Luego de escuchar ese resumen de Ivette Bulnes y de Kelly Olivera, redactado por Carlos Zelaya, vamos a abordar este tema que es
crítico, la situación económica y la crisis de empleo en el país, a 4 meses de elecciones generales que ojalá no produzcan más problemas. Voy a saludar a don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Eduardo, buenos días. Gusto estar compartiendo con Canal 11, ¿verdad?, en tu programa y con los demás invitados panelistas. Muchas gracias. Don Nelson Lobo es economista del país. Licenciado Lobo, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días a todos sus panelistas, a todo su equipo. Gracias por invitarnos a estar en este espacio. Don José Luis Baquedano es un conocido dirigente del país, dirigente obrero. José Luis, bienvenido. Buen día a todos los panelistas. Un placer estar aquí en este programa tan importante y tan visto a nivel nacional y debatiendo y discutiendo un tema tan importante para el país como es el tema del empleo, el desempleo y el tema de las micro, las medianas y las grandes empresas en este momento, que todo el mundo está en crisis, ¿verdad? Nos parece que es un tema de interés nacional. Gracias, bienvenido José Luis. Economista del FOSDE, licenciado Bet García. Licenciado García, bienvenido. Muchas gracias a todos, un feliz día. Es para mí un placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes mi sincera admiración a cada uno de ustedes y su trabajo, y pues espero también poder aportar elementos que contribuyan a la construcción de una política que permita al país superar esta crisis no solo en el corto plazo, sino también superar las debilidades estructurales que han limitado el crecimiento económico y también han afectado el nivel de empleo en el país. Gracias por estar con nosotros. Don Eduardo, desde el punto de vista de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y de la empresa privada, su panorama, su lectura de la situación económica del país, ¿cuál es? Muchas gracias, Raúl. Mira, yo creo que ahorita estamos pasando un momento de inflexión, que llamaría yo, en el sentido de que estamos próximos a un proceso electoral. Entonces, muchos de las actividades económicas están, por decirlo así, pausadas, ¿verdad?, esperando el desenlace de este proceso, ¿verdad? Yo sí veo mucha esperanza, ¿verdad?, para nuestra Honduras. Creo que hay mucha buena voluntad de muchos sectores, pero todos estamos esperando, ¿verdad?, que se lleve a cabo el proceso electoral y que podamos definir nuevamente la ruta del país, que hasta ahora muchos sentimos que ha sido deformada, ¿verdad?, hasta cierto sentido, ¿verdad?, más que todo en la parte institucional, ¿verdad?, que ha perdido mucho su independencia, y la parte, pues, de la economía, donde no se ha pluralizado, ¿verdad?, las oportunidades para todos. Creemos de que en la parte institucional hace falta mucho más respeto a la ley, ¿verdad? No se ha guardado el respeto a la ley que corresponde. Eso ha debilitado la institucionalidad, ha debilitado la seguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica ha alejado la inversión, ¿verdad? Y el haber alejado la inversión es lo que ha espantado, ¿verdad?, y lo que no ha permitido crear nuevas oportunidades de empleos. Y por eso vemos un éxodo, ¿verdad?, migratorio hacia otros países, de personas, compatriotas buscando nuevas oportunidades en otros lugares, en otras latitudes, ¿verdad? En la parte económica, si bien es cierto que hay cierta recuperación este año, tenemos que ver en qué contexto es, ¿verdad?, porque es en un contexto contra el año anterior, donde la pérdida en la economía fue grave, ¿verdad? Entonces el 6%, aunque es positivo este año, no recupera los daños del año anterior, ¿verdad?, causados tanto por la pandemia, así como los huracanes que azotaron la costa norte. Entonces, un poco reservado, ¿verdad?, pero con esperanza a que una vez sucede el proceso electoral, pues Honduras pueda ver un horizonte nuevo, más fresco, ¿verdad?, que donde se respete la ley y donde se pluralice la economía, Raúl. Sí, hábleme un poquito más, porque muchos lo hemos platicado. Mucha gente no quiere invertir, no quiere abrir nuevas empresas, nuevas oportunidades de empleo, no quiere comprar una casa, no quiere comprar nada, porque dice, no sabemos qué va a pasar con las elecciones y cómo se va
a poner este país. Usted como empresario y que está al frente de la Cámara, ¿qué le dicen sus colegas? Pues yo creo que es a todo nivel, no solamente en el área empresarial, ¿verdad? Como bien lo dices tú, hasta el que está decidiendo comprar una casa está ahorita pendiente de lo que sucede en el proceso, ¿verdad? Eso es a nivel micro, a nivel pequeño, a nivel mediano y a nivel de gran empresa, a nivel individual, a nivel de personas jurídicas, eso es en todos los sectores. Entonces, ¿por qué tenemos esta situación? Porque pues hemos visto que en forma repetida se ha atropellado la ley, ¿verdad? No se respeta la Constitución y entonces todos queremos ver realmente que el proceso se lleve a cabo en forma ordenada, en forma transparente, ¿verdad? Y que tengamos resultados oportunos para poder avanzar, ¿verdad? No hay claridad, hay incertidumbre, hay que decirlo, aunque sea difícil, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo. Ojalá tengamos un proceso, ¿verdad? Que nos lleve a una nueva ruta para el país, ¿verdad? Donde exista tranquilidad, donde exista paz y que podamos convivir y que nuevamente pueda llegar la inversión. Ahora, con respecto a la inversión no tiene color político, Raúl. La inversión llega cuando se siente segura, ¿verdad? Entonces, cuando hay inseguridad jurídica, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahorita. Tú ves el caso, digamos, de EH, que reclama incumplimiento de contrato. Tú ves el caso de OPC, también que reclama, ¿verdad? Otras cosas. Y hay muchas empresas que están reclamando falta de seguridad jurídica. Entonces, cuando esas inversiones grandes tienen problemas de seguridad jurídica, ¿qué decir de las pequeñas o las medianas? ¿Verdad? No van a tener mayor. Entonces, ahí hace falta dar más seguridad jurídica, hace falta respetar más la ley, y eso viene desde nuestro mandatario, ¿verdad? Él tiene que dar el ejemplo. Lastimosamente hemos visto varias situaciones donde no se está respetando la ley. El caso de las sedes, digamos, es un ejemplo claro, donde todos los sectores han salido en forma de oposición, de rechazo hacia esa ley, y sin embargo pareciera que los diputados y el gobierno obedecen a otros intereses ajenos a la población, cuando la entera mayoría de la población se opone a esto. Y nos preocupa también, digamos, hasta el tiempo en que se vienen a discutir estas cosas que crean tanta polarización y confrontación a la población. Este no es el momento de estar hablando de cosas como las sedes, especialmente antes de un proceso electoral donde lo que necesitamos más bien es paz y tranquilidad. Entonces, el hecho de que el partido de gobierno esté insistiendo con esto de las sedes, pues realmente levanta sospechas, porque no es el actuar normal de un gobierno que lo que busca o lo que debería buscar es paz y tranquilidad para un proceso próximo electoral. Una cosa más, don Eduardo. Ha trascendido, y no sé si usted ya lo sabe, de que en las próximas horas podrían intervenir EH y esto traería una demanda de $800 millones al Estado de Honduras, pasando lo que usted dice, a la inseguridad jurídica de las empresas que han invertido en el país. ¿Qué repercusiones tendría esto? Sería grave, Raúl. Yo creo que la señal que estaríamos enviando es que aquí los contratos no se respetan, ¿verdad? Sería de que la ley no funciona, ¿verdad? Yo creo que lo que corresponde primero es entender en qué no se ha cumplido en este contrato, ¿verdad? Y si hay responsabilidad de funcionarios públicos, digamos, los que gerenciaron la ENE, pues hay que deducir las responsabilidades si ellos no cumplieron, porque esto es grave. Realmente en el sector privado estamos un poco agotados de estar viendo de que se cambian las reglas, se cancelan contratos, se quieren modificar sin responsabilidad para nadie. Esto no puede seguir sucediendo, ¿verdad? Debe de haber responsabilidad. Ahora, tampoco se han logrado, ¿verdad?, rebajar las pérdidas, ¿verdad? Y eso yo creo que es una responsabilidad compartida entre EH y la ENE. Yo no soy experto en el sector eléctrico, pero lo que sí te puedo decir es que de haber un problema en el contrato, deben lo que yo recomiendo es que debemos de dejar que las instancias legales actúen,
¿verdad? Y al final, si el Estado ha fallado, que se deduzcan las responsabilidades a las personas responsables, ¿verdad? Ese contrato, si a un caso no se ha cumplido a cabalidad, habría que preguntarle a los gerentes de la ANE por qué no se ha cumplido. Ellos guardan responsabilidad y yo no veo a nadie en ningún foro de periodismo preguntándole a los exgerentes qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Y por qué no se cumplieron las obligaciones que tenía con ese contrato. Eso es algo delicado, ¿verdad? Y ahí yo llamo más bien a la prensa a indagar un poco más, porque debe haber responsabilidad cuando hay incumplimiento. No podemos dejar que las cosas transcurran sin responsabilidad y sin repercusión para nadie. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Una vez que se aplica la ley correspondientemente, dejan de suceder estas cosas, pero tenemos que aplicarla, Raúl. Ahí es donde yo te digo, hace falta el imperio de la ley, hace falta la seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, ojalá que dentro de lo que cabe, busquen el diálogo las partes, ¿verdad? EH, la ENE, para que le busquen una solución a estas diferencias en forma conciliadora, ¿verdad? En forma de diálogo, eso sería lo idóneo, ¿verdad? Y que no llegue a instancias legales, ¿verdad? Pero si llega a instancias legales, pues hay que deducir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en este respecto yo diría, hay que ser muy cautelosos, pero también buscar quién ha estado al frente de las decisiones y por qué no se han cumplido. Sí, voy a ir con el licenciado Nelson Lobo. Por cierto, en eso de H ya trasciende que la empresa colombiana tiene una lista de todos los funcionarios que los han querido extorsionar desde que están en Honduras. Desgraciadamente, así es en este país. Don Nelson Lobo, economista, ¿usted cómo ve el panorama económico, la crisis de empleo, más la pandemia? Para usted, ¿cómo estamos? Sí, bueno, Raúl, tengo que empezar diciendo que Honduras es un país resiliente. Realmente a las crisis políticas, mire, ya hemos tenido varias crisis y realmente el pueblo hondureño ha seguido adelante con todas las dificultades que han podido haber. Realmente no es, hemos estado muy complicados, realmente antes de lo que es la pandemia, antes de ETA y IOTA, ya el país ha estado con muchas dificultades. Y ve usted, ya estaban perdiéndose 8 pequeñas y medianas empresas diariamente en el país, antes de COVID y antes de ETA y IOTA. Es decir, las pequeñas y medianas empresas son realmente los titanes que han conservado y han sostenido el empleo. Más del 80% del empleo lo sostiene este sector, luchando y trabajando duramente con los intereses, con los altos intereses, con los agiotistas, con tarjetas de crédito, con la extorsión, y aún así logrando sobrevivir. Entonces ve usted que este es uno de los sectores más golpeados, especialmente ahora con ETA y IOTA, y no digamos con el tema del COVID. 40%, un informe que salió, 40% de las pequeñas y medianas empresas habían cerrado sus instalaciones, cerraron sus pequeñas empresas, y el 70% de las empresas declaró que no estaba vendiendo porque tampoco se habían adaptado a todos los sistemas electrónicos en el país. Entonces ve usted que la condición del empleo es muy, pero muy complicada en el país. Es el principal látigo realmente para los pobres. Nosotros, que por nuestra relación laboral con una organización de desarrollo como Comisión de Acción Social Menonita, y también por ser parte de la Junta del FOSDE y representando al FOSDE en la zona norte, nos permite tener un contacto muy, pero muy directo con la población y darnos cuenta de las enormes dificultades que pasa nuestra gente ya propiamente en el campo. Ve usted de que hay 80% de la población que está empleada tiene, en Honduras, perdón, de la población económicamente activa, tiene problemas de empleo.
Y una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos en el país es justamente el empleo invisible. Esta gente que pasa en las calles limpiando vidrios, esta gente que va más allá de 36 horas de trabajo y que ni siquiera logra el salario mínimo. Ve usted de que este 80% de la población, Raúl y amigos televidentes, no alcanza el salario mínimo, no alcanza a cubrir la canasta básica. Ahora, canasta básica que se ha incrementado justamente, incluyendo todos los temas de bioseguridad. Entonces, ve usted de que apenas promedio de los ingresos de nuestros trabajadores, del 80% de los trabajadores, está entre 6.000 y 7.500 lempiras, con una canasta básica que está arriba de 9.000 lempiras. Entonces, para que veamos cómo realmente está la condición de precariedad de nuestra población, sobreviviendo en una situación tan desigual realmente, y ahora pues con todos los anuncios que se han hecho, que han sido anuncios alrededor del acompañamiento y apoyo a la pequeña y mediana empresa, que para que un pequeño empresario logre un préstamo, un crédito con intereses blandos, realmente, y han declarado algunos de ellos que necesitan casi hasta el acta de función para poder llegar a obtener algunos niveles de recursos. Sí, José Luis, el sector trabajador, los obreros, ¿cuál es la situación de ellos? Existe una enorme preocupación por estos temas, un tema de interés nacional, el tema de la inversión, el tema del desempleo, el empleo, y ahora con el tema de esta demanda de Honduras de 800 millones de dólares. Solo imaginemos, si esta empresa gana, ese dinero no lo va a pagar el Partido Nacional, ni otro partido, ni el gobierno X, lo vamos a pagar nosotros, como pueblo. Eso quiere decir que nos van a agravar más la situación crítica y caótica que estamos viviendo los hondureños. Con el tema de la inversión se hace necesaria la inversión pública y privada, pero ¿qué se necesita en este momento? Se necesita que el gobierno genere las condiciones adecuadas para generar confianza y así empresarios nacionales como extranjeros puedan invertir en el país. El tema de la inseguridad jurídica, aquí se cambian las leyes de un momento a otro de acuerdo a intereses de grupos de poder. El tema de la inseguridad ciudadana, otro tema también que hay que tomar en consideración. El tema de la extorsión, eso ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar y irse del país, inclusive mucha gente ha perdido la vida porque no puede o no tiene la capacidad de pagar el impuesto de guerra que le llamamos nosotros. El tema de la tramitología todavía que tenemos en el país, el alto costo de los servicios públicos es otro tema que habría que analizar, y el tema de los tributos. En Honduras hay más de 40 tributos legales, aparte de los ilegales cuando hace un trámite que tiene que pagar, como dicen, bajo. Todo eso hay que analizarlo, hay que generar esas condiciones adecuadas para que podamos incentivar a empresarios, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan seguir invirtiendo en el país. Si no hay inversión ni pública ni privada, lo que vamos a tener ese éxodo, seguiremos teniendo ese éxodo masivo de hondureños y hondureñas buscando el sueño americano, o yendo a España o yendo a otros países buscando una oportunidad de empleo. En Honduras, el que pierde el empleo no lo recupera. Antes de la pandemia, de 10 empleos que se generaban en el país, 7 iban a la informalidad y 3 iban al empleo formal, empleo por hora. Entonces vemos que ahora esa situación ha cambiado. Vemos cómo ha ido creciendo la informalidad, los vendedores por cuenta propia. Vemos cualquier cantidad de vendedores en las calles, en cualquier parte del país, buscando dinero para poder llevar comida a la mesa. El trabajador en este momento se encuentra asfixiado. Hay cosas que no estaban dentro del presupuesto del trabajador, que es el tema de las medidas de bioseguridad, que es para él
y su familia tienen un costo en un salario de 6,000 lempiras. Luego, el tema de estar comprando teléfonos inteligentes, tiene 4 niños, tendrá que comprar 2 o 3 teléfonos y que se los presten. Si no puede comprar 2 o 3, que se los presten, que son caros. Y el tema de estar comprando día a día los 50 lempiras del internet o el paquete por semana, ese es otro costo que va sobre el salario del trabajador. Entonces tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria. Podrá estar 20, 30 años en una empresa produciendo bienes y servicios, generando riqueza, pero el trabajador no se va a volver rico. Y esa es una situación también que tenemos que ir analizando. Los salarios en el país, el tema del pago de salario mínimo. Hay más del 60% de incumplimiento de pago de salario mínimo. Eso quiere decir que muchos empresarios inescrupulosos se apropian de dinero que es de los trabajadores. Y eso también se convierte en una competencia desleal, porque hay empresarios muy responsables que pagan en un 100%, cumplen con todos los requisitos establecidos en el Código de Trabajo, los convenios fundamentales de la OIT, la Constitución de la República, y otros no cumplen. Entonces eso también se vuelve una competencia desleal. Hay que generar todas esas condiciones para poder traer inversores al país, pero no con las sedes, vendiendo la soberanía, sino generando esas condiciones para que empresarios, tanto nacionales como extranjeros, puedan invertir en el país, puedan generar empleo y que la población hondureña tenga mejor calidad de vida, porque en este momento tenemos un pueblo en calamidad doméstica. Y los políticos, yo estoy viendo los políticos escuchando, que hablan mucho de seguridad, que hablan mucho de empleo, pero no dicen cómo se va a generar ese empleo. Eso es con inversión, y para que haya inversión tiene que ser pública y privada, y no lo están diciendo, solo dicen vamos a generar empleo, pero en el campo, en la praxis, no están diciendo cómo. Se llegan al poder y como no dijeron cómo, no se genera empleo. Y tenemos como ejemplo que este gobierno generó un plan que decía 2020, que iban a generar 600,000 empleos, que iba a haber una inversión de 13,000 a 14,000 millones de lempiras, y fue más lo que se gastó en publicidad que la inversión. La gente requiere empleo, el hondureño requiere empleo, porque de lo contrario, eso no incentiva la inversión, ni incentiva al trabajador estar en una empresa que no le paga ni siquiera el 100% del salario mínimo. Entonces, lo que vamos a tener a futuro son más hondureños y hondureñas buscando el sueño americano, generando más problemas sociales en el país por el desarraigo que se da, que las familias dejan botados su esposo o su esposa o sus hijos, que eso genera también muchos problemas sociales. Es difícil la situación del país y vemos que los políticos no están pensando en el futuro del país ni en las futuras generaciones. Tenemos una cantidad enorme de jóvenes que están entrando al mercado laboral año con año y no tienen una oportunidad de empleo. Una, porque no hay empleo, y lo otro es porque no tienen experiencia. Y el que ya tiene 35 años no le dan empleo porque ya está viejo. Entonces, ¿a quién le van a dar empleo? Profesionales universitarios ganando salario mínimo, medio salario mínimo. Eso no puede seguirse dando en el país. Hay que generar todas esas condiciones para que tengamos más generación de empleo, tengamos más gente percibiendo recursos y resolviendo las necesidades básicas, tanto personales como familiares en nuestro país. Licenciado Beth García, comentarios, por favor. Sí, bien, quizás remontando sobre un poco lo que ya han hablado mis predecesores, por un lado, si bien es cierto, los flujos de inversión extranjera directa realmente se ha observado una contracción bastante importante. No obstante, también hay que decir que ya esta contracción ya se venía observando incluso desde el 2019. Es decir, que ya la economía estaba entrando en una fase recesiva antes de la pandemia. Lo otro también es en el tema del dinamismo económico, que lamentablemente Honduras se sostiene sobre dos actividades económicas, lo que tiene que ver con la intermediación financiera y los servicios de telecomunicaciones, que son actividades que no absorben un porcentaje de la mano de obra bastante importante, sino que rondan alrededor de los 40,000 empleos cada uno de estos sectores. En contraposición, los sectores que sí absorben mano de obra bastante significativa,
exportativa, por ejemplo, silvicultura, ganadería, agricultura y pesca, el sector de la construcción, la manufactura, la industria manufacturera también tienen una menor participación, y esto, claro, es en parte por las inversiones desenfocadas que ha hecho el gobierno en los últimos años, bueno, en realidad desde incluso mucho antes de este periodo de gobierno, que no son complementarias y no permiten a estos sectores incrementar el valor de su productividad, lo cual también se traduzca en un mayor nivel de empleo y por lo tanto también un mejor ingreso para las familias que participan del mercado laboral. Lo otro que ustedes mencionaban con el tema de la inestabilidad jurídica, la percepción de un Estado de Derecho bastante debilitado, en donde los indicadores como los que elabora el World Justice Project, la cuenta del milenio, siguen señalando a Honduras como uno de los países reprobados en corrupción, reprobados en Estado de Derecho, reprobados en el respeto de los contratos, y esto genera una mala imagen al país. Eventualmente, entonces, es el gobierno el que tiene que asumir el papel de generador de empleos, pero esto es una visión populista, porque el gobierno no está para generar empleos, está para generar las condiciones que le permitan a los nuevos empresarios, a los emprendedores, a los inversionistas extranjeros colocar capitales en el país, dinamizar la economía, y esto genera empleo, no es el gobierno puntualmente. Entonces, en ese error hemos caído producto de estas condiciones previas que le obligan al gobierno eventualmente a asumir este tutelaje, pero que genera distorsiones en la economía y ahuyenta también las inversiones, ¿no? Y no solamente las inversiones extranjeras, también las nacionales. La huida de capitales nacionales se está observando también. Es decir, las utilidades de las empresas no se invierten en el territorio nacional. A esto hay que añadirle también el marco legal que viene a promover competencia desleal, por ejemplo, las sedes, en donde un sector empresarial que se establezca dentro del territorio sede tendría ventajas por encima de los que se establezcan fuera de estos territorios, haciendo entonces que la capacidad de desarrollo de una empresa que se constituya por decir un territorio, por ejemplo, en Santa Bárbara, donde no hay una sede hasta ahora, tendría una limitación diferenciada de la que se establecería ya sea en Próspera, en la sede Morazán o en Orquídea. ¿Cómo entonces el gobierno permite estas distorsiones del mercado económico, del dinamismo económico, quiero decir, cuando debería ser el que corrige las asimetrías y las competencias desleales de tal forma que todos puedan participar de manera activa? Si bien es cierto también que el problema de Honduras recae mucho en el subempleo invisible, y esto se traduce básicamente en empleo precario, también esto responde a la poca profesionalización de la mano de obra en Honduras, donde se observa que alrededor de 80,000 personas que tienen entre 17 y 24 años alcanzan un título universitario, y en contraposición el resto se quedan con 18 y 12 años de escolaridad, menos de 18 años de escolaridad. Esto quiere decir a lo mucho educación secundaria. ¿Cómo vamos a atraer inversiones en un país donde la mayor parte de su población carece de los conocimientos especializados que lo vuelvan competitivos y que también atraigan capitales de mayor valor agregado y no concentrados en la explotación de materias primas como ha sido la historia de Honduras? Por ahí entonces yo plantearía mis reflexiones primarias. Solo voy a unos mensajes y luego volvemos. ¿Qué piensa don Eduardo de lo que ha dicho especialmente don José Luis Baquedano y en sí la situación de Honduras? Crece el comercio informal, que es el rostro del desempleo, del hambre, de la necesidad del pueblo. Estos temas económicos seguimos abordando en un momento con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Organizaciones de trabajadores, profesores, fiscales, estudiantes, transportistas e indígenas de Ecuador se concentraron en varias provincias del país para protestar en contra del incremento de los precios de los combustibles y para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso más recursos para sus sectores. En declaraciones, uno de los líderes de la convocatoria, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, aseguró que
las movilizaciones no tendrán la envergadura de las masivas protestas producidas en octubre de 2019. Issa aseguró que el pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento, pero tampoco soporta una economía devastada como la que tenemos hoy. El dirigente indígena preguntó: ¿Lazo decidirá transitar por el camino del expresidente Lenín Moreno o realmente escuchará al pueblo? Issa convocó a las organizaciones regionales subsidiarias de la CONAI, la ECUNAI y la Sierra en la costa y la colonia de la Amazonia. Issa convocó a varias organizaciones regionales a un consejo político ampliado para discutir las posteriores medidas de movilización. Las protestas fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores y el Movimiento de Unidad Pluricultural, el brazo electoral de la organización indígena, con la participación de la Federación de Estudiantes Universitarios, la Unión Nacional de Educadores, además de otros sectores de la sociedad civil. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Me dice aquí un empresario que los medios tenemos que sacar el nombre y la foto de los diputados que votaron por las sedes. Eso fue ya días. Lo que pasa es que como aquí la gente pasa en la luna, no se dan cuenta que eso fue ya días, lo de las sedes. Y para quitar eso de las sedes, que también aclaro, unos están a favor y otros están en contra, hay que ir a otro congreso. Así es la cosa. Pero como los hondureños pasan en la luna, hasta ahora se dan cuenta de las sedes. Voy con don Eduardo. Don Eduardo, ¿qué comentarios le merece lo que ha dicho José Luis Baquedano? Y más adelante vamos a ampliar si conviene o no al país eso de las sedes, la inseguridad jurídica. Yo hablaba también del avance del comercio informal, que es un rostro del terrible desempleo que hay en el país y la falta de ingreso para muchas familias. Don Eduardo. Muchas gracias, Raúl. La verdad que muy acertadas las palabras de José Luis, en el sentido de que se mencionaba pues de que hay muchos políticos hablando de que van a generar empleo, pero nadie dice cómo, ¿verdad? Y yo comparto esa frustración que tiene José Luis, porque esto no es con un decreto que van a reducir el empleo, ¿verdad? Como pretenden con esto de las sedes, ¿verdad? No es así que se genera inversión, no es así que pasamos de tener empleos informales a empleos formales. Es respetando la ley. Respetando la ley también incluye varias formas, digamos, de no hacer corrupción, de no robar, ¿verdad? Te voy a decir otra manera. Mira, este gobierno ha sido pésimo en identificar prioridades de inversión. Y te voy a poner dos ejemplos sencillos. Uno es ese monumento, ese centro cívico gubernamental que yo creo que costó alrededor de $400 millones. No sé la cifra exacta, Raúl, pero es una locura, ¿verdad? Cuando bien esa plata se pudo haber invertido para proteger el Valle de Sula. El Valle de Sula lo han abandonado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tener oficinas nuevas o proteger la población y la economía? ¿Verdad? Entonces, ahí muestra realmente lo mal que están las prioridades, ¿verdad? En nuestra dirección política. O sea, y te pongo otro ejemplo, el aeropuerto de Palmerola. Sí, a todos nos gustaría tener un aeropuerto nuevo, pero ¿es necesario realmente? Ahí son otros 200 millones. O sea, ¿qué no se pudo haber hecho en la parte productiva con esa plata para generar empleo? Ahí es donde estamos fallando. Y después, hablando de las propuestas, yo creo que tenemos que generar propuestas que sean realmente valederas. Y comparto lo que dice José Luis en el sentido que estos programas, el Honduras 2020 fue un completo fracaso, ¿verdad? No se generaron los empleos que se esperaban ni por cerca, yo creo, y más fue un plan de mercadeo, ¿verdad?, que otra cosa. Entonces, realmente da vergüenza que los políticos no hayan podido, ¿verdad?, avanzar proyectos que realmente generen empleo. Y aquí voy a hablar un poquito tajante,
con respecto a las oportunidades que tiene el país, porque son limitadas y muchos no lo comprendemos. Mira, la mano de obra que tiene Honduras es una mano de obra de fuerza, como bien lo dijo Obed, no es una mano de obra intelectual. Hay que primero reconocer eso. Entonces, esa mano de obra, el único lugar donde podemos emplearla es en dos áreas. Una es la construcción y la otra es la agricultura. ¿Verdad? La mano de obra intelectual pues va a ir generando sus empleos de mayor valor agregado, pero la mano de obra de fuerza es la que va a hacer que se impulse la parte de la construcción y la parte de la agricultura. ¿Qué hemos hecho en la parte de la construcción para poder estimular esa parte de la economía? Ahí hemos fallado. ¿Verdad? Para mí que todo lo que es el sector hipotecario de la banca debería haber buscado mecanismos con el gobierno para bajar las tasas en forma agresiva, ampliar los plazos para generar esa motivación a invertir. Y no se ha hecho. Hablábamos con Nelson, hay una sobreliquidez en la banca. O sea, la plata está, Raúl. No es que hace falta dinero, el dinero está ahí. Lo que no hay son los mecanismos adecuados de inversión. Y ahí tienen que haber cambios. ¿Verdad? Tú miras países desarrollados, digamos como Estados Unidos, donde el gobierno subsidia la tasa hipotecaria con vehículos como Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Verdad? Entonces, cuando viene un usuario del sistema financiero a pedir un crédito hipotecario, las tasas que obtiene, ¿verdad?, de 2 y 3% a 30 años plazo. Entonces, de esa manera se logra estimular la construcción, se logra estimular la plusvalía, se logra generar empleos, ¿verdad?, y empezamos a mover la economía, ¿verdad? Pero tiene que arrancar de algún punto, ¿verdad? Y en lo otro, en la parte de agricultura, necesitamos crear también inversiones de infraestructura para dar irrigación, ¿verdad?, a los sectores que necesitan, crear las represas que necesitan, pero todo esto debe haber una inversión clara de parte del gobierno que tenga prioridad sobre cosas que son realmente improductivas, como te digo, como ese centro cívico gubernamental y el aeropuerto de Palmerola, que no tienen ningún fin productivo para nuestro país, más que hacer más bonitas las cosas. Aquí no estamos para darnos esos lujos. Tenemos necesidades mucho más importantes y pareciera que los políticos no entienden, empezando por el mandatario. ¿Verdad? Da vergüenza que pongan prioridad a esos proyectos antes de poner prioridad a proteger las vidas, digamos, de personas que están en el Valle de Sula, ¿verdad? Que vimos en estas tormentas cuánta gente murió, ¿verdad? Dios no permita que nos caiga otra tormenta como la que pasó el año anterior, ¿verdad? Donde se exponen nuevamente tantas vidas y se destruye la economía del sector productivo del país, ¿verdad? Por no darle la importancia que merece y por tener otro tipo de prioridades, ¿verdad?, que solamente generan imagen y no sustancia. Es bien importante que aterricemos en estos conceptos, ¿verdad? Ojalá que los políticos que vienen a la mesa en este proceso comprendan, ¿verdad?, esas necesidades y pongan prioridades claras, ¿verdad?, que le den también apertura y cambios a esos sectores, como te digo, como la construcción y la agricultura, para que dinamicen la economía. Los empleos no van a suceder por arte de magia, no van a suceder con un decreto, ¿verdad? Tiene que haber realmente cambio estructural. Y como dijo José Luis, no podemos seguir dejando a un lado la MIPYME, ¿verdad? Y lo dijo Nelson también. La MIPYME es un sector que está sufriendo enormemente, no se le está dando la atención necesaria, ¿verdad? El proceso de formalización afectó gravemente a la MIPYME y ahí no se le dejó un mecanismo de salida. Yo abogo nuevamente porque se implemente el monotributo para darle una salida fiscal formal al pequeño. No se le ha dado ni eso. Entonces hemos fallado desde todos los puntos de vista para crear los mecanismos que estimulen la economía, que apoyen, digamos, al más pequeño y al micro, ¿verdad? Y que haga crecer a Honduras. Entonces, nos hemos enfocado en cosas equivocadas, como esto de las sedes. Las sedes, no va a haber ninguna inversión seria que venga al país bajo el esquema de las sedes,
porque todo el mundo sabe que es un esquema que está en entredicho, que no tiene una base legal correcta, y ningún inversionista serio va a venir a exponer su capital a una situación de esas. Entonces, yo llamo más bien al Partido Nacional y a los que nos están gobernando, hagan eso a un lado, dejen de estar creando polarización y conflicto con ese tema. Sabemos que no va a salir adelante. Ese no es el momento. Necesitamos tranquilidad y paz, necesitamos un proceso electoral que sea en orden, ¿verdad? Que sea claro, que sea transparente. Entonces, quitemos las cosas del camino que nos están estorbando. Y esto de las sedes es algo que toda la población ha rechazado, ¿verdad? En forma contundente, todos los sectores formales se han pronunciado y el gobierno parece que es sordo. Entonces uno se pregunta a qué se deben estas necedades, porque no hay otra palabra. Ojalá que reflexionen y vean con lo que es importante en el camino, ¿verdad? Para que podamos visualizar una Honduras, ¿verdad?, más equitativa, con mayor igualdad y con oportunidad para todos, Raúl. Sí, licenciado Nelson Lobo, comentarios sobre lo que dice don Eduardo. Sí, fíjense que, Raúl, tenemos que traspasar mucho más allá. El empleo solamente es un efecto. Existen causas fundamentales. Mientras no toquemos esas causas, realmente el efecto va a seguir siendo el mismo. Mientras sigamos haciendo lo mismo, obviamente que los efectos van a ser los mismos. Mientras no planteemos lo que tiene que ver con las causas que nos provocan el desempleo en el país, que nos provocan la no inversión en el país, y ya lo mencionaron los colegas panelistas, todo el tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, el tema de la estabilidad social, eso es fundamental para incentivar la inversión. Ya hablamos en el intermediario que tenía ahí de sus anuncios, que en el país hay recursos. Óigame, aquí tenemos 144,000 millones de lempiras de liquidez. Eso tienen los bancos al abril de este año. El dinero está ahí para poder invertir. Pero cuando uno ve y se da cuenta, los intereses siguen siendo los mismos para extorsionando a la gente. Realmente no hay una política, incluso de este mismo sector económico, que es de los que más ha crecido, a los que mejor le ha ido. Aquí hay 2 sectores o 3 sectores que le ha ido muy bien en el país. Uno es justamente este sector, el sector de la banca. Ese sector le ha ido muy bien en el país. El sector de la energía le ha ido súper bien, y el sector de los medicamentos, las farmacias, las medicinas, le ha ido y las telecomunicaciones, no digamos. Entonces esos sectores les ha ido súper bien, y obviamente, ya lo decía Obed, no son los sectores que más están generando empleo en el país. Entonces, vea usted que el no tener esta política de cómo incentivar a este sector para que pierda el miedo, invierte en el país y que pueda con eso generar más empresas y que pueda generar más empleo. Hablaba, por ejemplo, don Eduardo, Raúl y amigos televidentes, hablaba sobre la inversión agrícola. Uno se sorprende cuando ve los porcentajes de inversión que tienen de créditos, que tienen el sector financiero. Mire, 0.5, 0.8% es para el sector agrícola, porque el mejor negocio que tiene el sector financiero es prestarle al gobierno. Y por eso hemos visto cómo ha ido creciendo, y Obed, que es especialista en esto, y amigos del FOS de igual, ha ido creciendo, incrementándose la deuda interna, que es justamente que adquiere el gobierno pagando altos costos de interés. Solo para que tengan una idea, este primer trimestre se pagaron más de 240 millones de dólares
solo en intereses en el país. Imagínense ustedes de cuánta plata estamos hablando, que de poderse invertir en otro tipo de acciones. Lo otro que me parece importante, Raúl y amigos panelistas, es que se ha satanizado y se ha satanizado las concesiones, se ha satanizado mucho esta inversión público-privada, pero solo en nuestro país es que no funcionan. Uno, si empieza a revisar otras economías más desarrolladas, las concesiones funcionan muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema aquí? Y aquí hay ejemplos, y puedo poner un ejemplo que algunos probablemente más jóvenes no se acuerdan de esto, o no estaban, cuando venía la Stone Container a Honduras. Tenía una concesión, había conseguido una concesión por 40 años para administrar los bosques en la Mosquitia. Hubo toda una campaña alrededor para que se fuera el Stone Container. ¿Cuál era el problema? El problema era el tipo de negociación, el tipo de contratos que estábamos haciendo con estas concesiones que vienen. La poca capacidad de negociación que tienen nuestros funcionarios para negociar los contratos. Eso es la gran dificultad que nosotros tenemos. Hay otros países que incluso cuando reconocen que tienen esta incapacidad de negociación, contratan compañías para que los asesoren, les den coaching para poder negociar contratos mucho más adecuados y en beneficio para la población hondureña. Eso no ha ocurrido. El Stone Container se fue para Costa Rica y a los 3 años le estaban dando el Premio Nacional del Ambiente en Costa Rica. ¿Dónde está el problema? ¿Es el Stone Container el problema? No, son la poca capacidad que tenemos para poder negociar los contratos. Y eso es una falencia nuestra, y por eso hoy tenemos la EH con resultados ineficientes realmente, y hoy con una amenaza de demanda que quien la va a pagar es justamente el pueblo hondureño. La va a pagar, y ya, es más, yo creo que ya le estamos pagando, porque nosotros hemos visto cómo en algunos lugares se nos ha incrementado hasta el 100% de la energía eléctrica, con indicadores que tampoco ha cumplido la compañía, pero como tenemos contratos que no fueron elaborados adecuadamente, hoy realmente tenemos esta amenaza, y con la otra amenaza del desprestigio internacional que va a desestimular a muchos otros inversionistas que probablemente querían venir al país, y ahora con una demanda de esta naturaleza, sin duda que van a pensarlo 2 veces. Y yo creo que aquí muy sencillo, pensando si nosotros tenemos algo para invertir, vamos a buscar un lugar que sea mucho más seguro, que nos garanticen también esta seguridad ciudadana, que nos garantice que nuestros bienes y las edificaciones que hagamos y las inversiones que hagamos realmente van a ser respetadas y que van a tener la rentabilidad necesaria. José Luis. Bueno, hay algunas cosas importantes que hay que ver. Por ejemplo, que hablaban de la liquidez de los bancos. Los bancos tienen dinero, pero no quieren arriesgar esos fondos. Pero sí hay un proyecto en el Congreso Nacional para manosear los fondos de los institutos de previsión, que son dinero de los trabajadores, para que puedan invertir a través de unos fideicomisos en la generación de energía. Pero si los bancos tienen recursos, ¿por qué no recurrir a la banca y no poner en riesgo el dinero de los trabajadores? Otro tema importante es que habría que analizar lo que planteaban de la calidad de mano de obra hondureña. Hay que revisar eso. El INFOC tiene que revisar su pensum
formativo para ir viendo y adaptando la formación del INFOC al requerimiento actual de la demanda de mano de obra en el país, que es lo que se requiere, tecnificar esa mano de obra para tener esa posibilidad de que también esta mano de obra pueda ser exportada a otro país con unas mejores capacidades. Y luego ver el tema de la inversión. Desde el 2015 a esta fecha, más o menos se ha ido reduciendo entre un 60 y un 70% la inversión en el país. Si no hay inversión, ni pública, ni privada, ni en el campo, ni en la ciudad, no vamos a detener la migración y el desempleo. Tenemos una cantidad enorme, los que le llamamos los famosos ninis, que ni estudian, ni trabajan porque no tienen oportunidades. No estudian porque sus padres no tienen capacidad para poderlos poner en una escuela o un colegio, una universidad privada, porque ahora hay que hacer un examen de admisión y si no lo pasa el joven, ya quedó frustrado, tendrá que ir a una institución privada, pero su padre no tiene capacidad. Entonces, habría que ver también qué va a pasar y qué se va a hacer con los ninis. Es importante ver ese tema de la inversión pública y privada, la inversión social que también tiene que haber el gobierno. Y recalco, los políticos están hablando de muchos temas, pero no dicen el cómo ni cuándo se van a poder llevar a cabo. Con el tema del sector informal de la economía, miren, esta gente pasa en una crisis permanente. Por ejemplo, el gobierno sabe y todo el mundo sabe que hay una cantidad de colombianos que llegan todos los días a los mercados a ofrecer dinero, se le dan una cantidad de X de dinero en la mañana y tiene que pagar por la tarde un 20%. Tiene que pagar el capital más el 20%. Y también andan malvivientes que obligan a los vendedores del sector informal de la economía que agarren ese dinero y que en la tarde tienen que pagar. Todo eso hay que verlo, hay que regularlo. Y yo recalco, lo que está creciendo más en el país es la informalidad. Ese trabajador que anda por todas las ciudades, en los campos, en las calles, en los mercados estacionarios o los ambulantes, que andan viendo cómo consiguen dinero para el día siguiente poder darle de comer a sus hijos. Es una situación crítica, hay que generar condiciones adecuadas. El tema de la inseguridad política también es otro tema que lo tenemos que abordar en estos espacios, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en estas próximas elecciones, lo que pasaron en las 2 elecciones pasadas, todo el caos y toda la anarquía que se generó. Todo eso no son condiciones ni incentivos para que empresarios quieran venir al país a invertir y generar ese empleo. Yo me despido por acá porque tengo otro compromiso previo y un gusto estar con ustedes. Gracias. Obed, ¿qué piensa usted de esto que ha dicho Baquedano? Es cierto, se conoce de que se presta ese dinero en los mercados y eso ha hecho crecer la economía informal. También no es fácil que los bancos... el otro día los transportistas estaban pidiendo que les bajaran los intereses en los bancos. Eso no va a pasar. Nunca ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Ante situaciones como esas, Obed, ¿qué se puede hacer en un país como el nuestro? Bueno, en efecto, y en principio quiero remontar lo que valoraba don Eduardo acerca de el qué tiene que hacer el gobierno y cómo lo que tiene que hacer. Y digamos que de manera general se tiene que decir que las inversiones que éste realice deben estar encaminadas a la reducción de los costos de producción en Honduras. Y nosotros hemos insistido mucho en lo que en el mejoramiento y ampliación de la red vial, por decir un primer elemento. Es lamentable que para transitar de Comayagua a La Esperanza uno tenga que pasar casi por un campo de guerra, donde se supone, y alguien lo decía hace poco, un funcionario de alto nivel del gobierno, Honduras tiene las mejores carreteras. No sé por cuáles habrá pasado, pero sin lugar a dudas no ha transitado por Occidente, donde las carreteras son realmente lamentables. Los datos del Banco Mundial aseguran que en Honduras es donde el número de horas de tránsito de mercancías es uno de los más elevados. Esto, aunado a los elementos que ya mencionamos de corrupción, estabilidad de los contratos y Estado de Derecho, también ahuyenta las inversiones, porque nadie quiere poner su dinero donde le va a costar más producir. Por otro lado, también la ineficiencia del sector energético aumenta los costos de producción y eso también hace muy poco atractivo para los capitales ponerse en funcionamiento. Ahora, con lo que usted mencionaba, don Raúl, sin lugar a dudas, y también don Nelson lo dijo muy acertadamente, los bancos tienen dinero.
esa es la expresión, tienen dinero, pero prefieren tenerlo guardado antes que colocarlo en una economía incierta, donde no se sabe las decisiones que va a tomar la Casa de Gobierno, el Congreso Nacional, no se sabe quién es el siguiente, bueno, sí se sabe, pero nadie lo quiere decir, quién es el siguiente acusado de corrupción, cuál es el siguiente gran robo que se va a hacer de parte del sector público a las arcas del Estado, y eso genera incertidumbre en el sistema financiero. Cuando uno ve la composición de los créditos, es realmente lamentable que la mayor parte se concentre, por ejemplo, en créditos de muy corto plazo, como son las tarjetas de crédito. Es decir, que son créditos que los bancos pueden mantener, digamos, en vigencia, en funcionamiento, ya que su periodicidad es de un mes en la fecha de corte y de pago, ¿no? Entonces, no lo colocan estos capitales que tienen en créditos más elevados, ya sea el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector manufacturero, puesto que tienen, por decirlo de alguna manera coloquial, tienen miedo de no recuperar esa ganancia y tener que mandarla a pérdidas totales, que de por sí ya en el 2020 un porcentaje importante de los créditos se declaró cuentas incobrables. La misma Comisión de Bancos y Seguros le dijo a los bancos que tenían que, o por un lado, tirar totalmente a pérdidas esos créditos que no iban a recuperar, o reestructurar su cartera de créditos. De cualquier manera, ambas alternativas dejan una mala imagen de cómo está la situación económica del país. Lo otro, como ustedes decían, es cierto, la formalización de las empresas, si bien es cierto, abre muchas puertas para estas, realmente también significa una serie de desafíos que muchas pequeñas empresas no pueden mantener. El año pasado, por ejemplo, el gobierno promovió una política de formalización en las empresas, donde se ofrecía un crédito a través de un fondo de alivio que ofrecía el gobierno para que las MIPYMES que estaban en el sector informal se formalizaran y pudieran acceder a este crédito, ¿no? Sin embargo, lo ustedes decían, los sujetaron con esto, les hicieron el enganche, como diríamos popularmente, pero después no se tradujo en un mejoramiento. Ahora estas empresas tendrían que pagar impuestos, tendrían que pagar seguros y derechos laborales, tendrían que pagar una serie de elementos que no ven beneficio aparte en relación al gasto que están haciendo. Entonces, y tampoco encuentran, digamos, los elementos suficientes para acceder al crédito formal. O sea, que ya están, digamos, totalmente a la deriva por el lado del sector público, del gobierno, que solamente les hace el enganche, pero después las deja a su suerte. Tampoco encuentran un aliado leal, porque no tienen las condiciones en el sector financiero, de tal manera que los bancos tampoco les quieren prestar. ¿A qué recurren? Al crédito informal, que está sujeto en principio a altas tasas de interés, en donde a metodologías de cálculo del interés también muy diferentes a las que hace el banco, o un banco formal o el sector público, donde el cálculo del interés se hace sobre el valor del capital y no sobre los saldos insolutos. Eso también aumenta el nivel de deuda que pueden tener las MIPYMES y el sector informal. Y también están sujetos estos créditos informales en alguna medida al lavado de activos y también al sector, digamos, oscuro de las economías, donde participan ya otros agentes que no necesariamente se sujetan a las reglas del juego justo, sino que también puede ser incluso instrumentos de delincuencia, ¿no? Y instrumentos también que terminan en asesinatos y en secuestros porque no pagan una deuda, quien la haya contratado, ya sea en el sector informal de la economía o, como ya lo mencionaba, en otros sectores mucho más oscuros que también afectan la percepción de la estabilidad económica en el país. Todo esto finalmente afecta a las personas. Lo dijeron al comienzo de las reflexiones. Este marco de elementos lo único que provoca es que las personas, los hondureños, prefieran huir del país, y estamos en la dinámica de el último que se vaya, que apague la luz y cierre la puerta, porque nos encontramos que el riesgo o mejor dicho, la probabilidad de asumir un riesgo para llegar de manera ilegal a Estados Unidos es mucho más rentable, producto de la ganancia que les ofrece el país allá, ya sea por ir a cortar tomates, por ir a cortar algodón, por ir a trabajar en un taller, por ir a pintar casas.
van a recibir un mejor salario que lo que recibirían en este país con las condiciones actuales de la economía. Por lo tanto, entonces la pregunta es qué hacer y cómo lo hacemos en los siguientes años. Pero más allá de un periodo de gobierno, se habló de los diferentes planes de inversión que hubieron en el país, Plan de Nación y Visión de País, Plan 2020, Honduras is Open for Business y otra serie de elementos a corto plazo que no se han traducido en resultados puntuales y concretos para el beneficio de la economía nacional, que también se traduce en un beneficio para los hogares, que pues ya sea que vayan a participar del mercado laboral ofreciendo su mano de obra, o para los que vayan a emprender un nuevo negocio y decidan arriesgarse en la aventura de invertir en este país o en cualquier otro. Sí, voy a hacer una pausa, pero aquí tengo unas anotaciones. Les voy a preguntar qué piensan ustedes de las sedes. Hay gente que está en contra, que es vender la patria. Otros dicen que genera empleo. En Roatán ya hay 2, en Choluteca hay otra. También es punto, ¿qué tan en contra es para el país que la elección no vaya a ser una elección limpia, honesta, que quede de presidente o presidenta quien el pueblo quiera? El impacto de la pandemia, porque también todos los días mueren hondureños. Hay que ser justos también. He visto que están vacunando gente y eso es bueno. Y todo el que tenga posibilidad de vacunarse, vacúnese. Esto y más lo platico con mis invitados en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. De la entrevista con Raúl Valladares. Bien, tengo algunas anotaciones aquí. Don Eduardo, ¿esto de las sedes es bueno o es malo para el país? Los problemas derivados de la corrupción inciden para que haya tanto desempleo. Punto en contra para el país que sea año electoral, eso lo hablamos al inicio. El impacto de la pandemia. Se apoya a las MIPYMES con fondos a través de la banca privada, pero siguen los reclamos por requisitos y tasas de interés, que hemos hablado un poco también. Yo decía es que también el dinero de la banca es dinero de los ahorrantes. El otro día que los señores del transporte estaban pidiendo que se les bajara los intereses, yo lo miraba muy difícil. Pero, don Eduardo, por favor. Gracias, Raúl. Las sedes, con respecto a las sedes, te puedo decir, el sector privado está totalmente a favor de la inversión y el desarrollo económico, ¿verdad? Eso hay que dejarlo bien en claro. De lo que no estamos de acuerdo es en ceder el estamento legal y jurídico a cambio de la inversión. Eso es algo que es inaceptable, porque nos convierte en un sistema feudal, ¿verdad? Donde vamos a tener diferentes dueños de territorio dictaminando distintas leyes y vas a transitar de una zona de desarrollo a otra y vas a tener que someterte a la ley de cada uno. Esto no es posible, ¿verdad? No de esta manera. Entonces, si bien es cierto, estamos a favor de la inversión y del desarrollo económico, no bajo el cedimiento de lo que es el estamento legal y jurídico. Esto sí no cabe, ¿verdad? Y el hecho de estarlo trayendo ahorita en el año político, este tema, realmente crea sospecha, ¿verdad? Porque no es vía decreto que vamos a bajar el empleo, es más bien ofreciendo seguridad jurídica, y la sede lo que menos ofrece es seguridad jurídica. Entonces no abona al proceso. Entonces cae en sospecha ya las acciones que está haciendo el gobierno y la necedad, ¿verdad?, de no derogarlo, viendo el rechazo, yo dijera, absoluto de la población. Entonces realmente solo genera polarización y problema en un momento donde lo que necesitamos es tranquilidad y calma. Entonces, en ese respecto, yo te dijera, Raúl, creo que tenemos que reevaluar realmente el planteamiento de las sedes y cómo quieren darse. Pero, mira, el gobierno ha tenido 12 años para generar empleos y no ha hecho nada. Entonces, es difícil que a uno lo vengan a tratar de convencer en los últimos 3 meses que quedan antes de la elección, que ya con esta ley vamos a tener empleo. No es por decreto, como te digo. Este es un trabajo
de base, continuo, mostrando que se va a respetar la ley, ¿verdad? Que va a regir la seguridad jurídica, ¿verdad? Se basa en el combate a la corrupción, ¿verdad? Que no se han hecho ninguna de estas cosas. Entonces, no es con un simple decreto de sede que vamos a solucionar esto. Esto no es la salida. Hay que trabajar, como dijo Nelson, en las bases, en las causas, ¿verdad? Para poder darle confianza a la inversión y que se generen, ¿verdad?, las oportunidades que andan buscando los hondureños. Sí. En cuanto a la pandemia, ¿qué nos dice? Pues la pandemia, como bien lo dijiste tú, pues nos alegramos del avance que existe en la vacunación. Todos quisiéramos que fuera más rápido, lógicamente, ¿verdad? Porque la salida de la crisis pasa a través del proceso de vacunación y en eso debemos de apoyar y ayudar todos, ¿verdad? Yo creo que ahí no tenemos diferencias o colores políticos. Sí es lamentable que algunos anden haciendo campaña política de esto, ¿verdad? Esto no debe estar permitido, debe ser castigado. El proceso de vacunación es un tema que nos compete a todos y todos debemos de ayudar. Sí, creemos de que el gobierno pues no jugó sus mejores cartas, ¿verdad?, con las opciones que tenía con respecto a la vacuna, pero eso sería llorar sobre la leche derramada, de nada sirve. Ahorita lo que hay que hacer es apoyar las iniciativas de vacunación y tratar de ayudar en lo que podamos todos los sectores. Licenciado Nelson Lobo, ¿sus criterios sobre estos temas? Sí, fíjese, uno, en principio que ya hemos planteado en el marco del post de nuestro punto de vista en función de la sede, yo creo que es coincidente con lo que plantea don Eduardo, con lo que plantea la mayoría de organismos de sociedad civil, ¿verdad?, en el país, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la venta del territorio, que tal vez no era el momento más adecuado de poderlo plantear políticamente, y ya eso se ha hablado. Sin embargo, nosotros vemos que cualquier iniciativa que podría venir desde del gobierno iba a tener una cantidad de rechazo. ¿Por qué? Porque ha habido durante todo este último periodo de gobierno, Raúl, una crisis de legitimidad. Entonces, cuando no hay esa legitimidad, realmente es bastante difícil el no lograr consensos a nivel de las diferentes instancias del país. Pero lo otro que creo que es importante mencionar es que también las sedes hoy puede ser un distractor muy importante, donde todas las fuerzas de oposición al gobierno que tradicionalmente se ha hecho durante todo este periodo, puede ser que distraiga otros temas que habían estado en la picota pública. El caso de los hospitales móviles, por ejemplo, ya uno ve los periódicos, ya no se habla de los hospitales móviles, ya no, en los mismos medios, los mismos foros, ya no están hablando de hospitales móviles, y ahí también el COVID ha venido a agarrar su otra parte en esto. Algunos otros escándalos de corrupción tampoco se han publicitado igual. Nos toca ser parte de la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción desde la zona norte. Yo soy la única persona que soy parte de esta asamblea, y muy sorprendidos porque se han hecho más de 85 investigaciones de diferentes actos de corrupción, y el mismo ministerio lo más que ha tomado son 4 líneas, o diría 2, y de esas 2 tal vez una ha considerado. Entonces vea usted que no hay como aquel interés realmente de atacar los principales problemas que realmente tenemos. Entonces creemos que ahora las sedes, que podría ser una iniciativa que bajo una revisión
mucho más concertada, mucho más discutida, incluso incluyendo al sector privado, incluyendo a otros sectores sociales opuestos a esto, puede ser un elemento importante para generar algún nivel de crecimiento, algún nivel de empleo, o igual pueden haber otras alternativas diferenciadas alrededor de lograr resolver este flagelo que realmente nos tiene de rodillas en el país, como es la pérdida de empleo. Y quería mencionar algo antes de hablar del tema del COVID, que realmente sin duda que ha venido a agravar más esta situación, pero les decía que, y ya lo mencionaba Obed creo en otro momento, que toda la situación del desempleo en el país sin duda que es una de las causas principales. Más del 90% de las personas que regresan al país y les preguntamos el por qué se han ido del país, nos dicen que se han ido justamente porque no tienen una oportunidad de empleo. Nosotros tenemos un programa bastante amplio para apoyar a los retornados, a los migrantes retornados en el país, y cuando hacemos estas encuestas de entrada de su llegada al país, nos damos cuenta que más del 90% nos dicen que se van justamente porque no tienen un empleo. Y aquí voy a hablar de un dato que ha sido que fue construido por don Mauricio y Mauricio Burdet, y nos decía Mauricio que había hecho una investigación sobre que un joven hondureño que que logra llegar a Estados Unidos para lograr alcanzar alrededor de unos $192,000 necesita 10 años. Pero para que ese mismo joven hondureño, para que logre esos $192,000 en Honduras, necesita 65 años. Entonces, vea usted, y esto no es que estoy incentivando esto para que nuestros compatriotas se sigan yendo, pero para que veamos la diferencia de lo que pasa en función del empleo, de lo que pasa en función de las dificultades de el tener un trabajo aquí en el país. 28%, Raúl, de los 3.5 millones de personas que están empleadas, que dice el INE, 28% son los que gozan de seguridad social en Honduras. Y vean, nosotros tenemos solamente superados por Bolivia. A nivel de Latinoamérica tenemos los empleos más informales, que trabajan en la informalidad. Más de 55% de este empleo es empleo informal. Entonces, y ha ido creciendo, y después de la pandemia COVID, sin duda que se ha ido incrementando mucho más. Y cuando hablo de empleo informal me refiero a los que limpian vidrio aquí en los seguramente don Eduardo sabe muy bien, en los diferentes semáforos de aquí del país, los que venden naranjas, los que venden confites, los que venden cualquier otro tipo de cosas en los diferentes semáforos. Incluso los que están pidiendo en los semáforos se consideran dentro de estos 3.5 millones de empleados. Es muy lamentable. Creo que con su pregunta, don Raúl, alrededor del COVID, me parece que se están haciendo los esfuerzos con todas las dificultades que hubieron al inicio, todas las desconcentraciones en la planificación, todo el drenaje de recursos. Y un amigo dijo, no le digas drenaje, decirle robo.
todo el robo de recursos, de corrupción que hubo alrededor de esto, realmente se han, siento yo, enfilado para vacunar a la población. Yo creo que tenemos que hacer este llamado constante para que nuestros compatriotas busquemos la vacuna, y comparto con don Eduardo. Yo creo que esto no debe ser un tema político partidario. Me parece que debería ser descalificante, y debería de plantearse en los mismos medios de que cualquier político que quiera hacer política partidaria con la vacuna debería ser castigado realmente con el voto de los hondureños y hondureñas. Yo creo que los temas que son temas muy sensibles, temas de salud, no deberían significar para los candidatos un tema de campaña. Yo creo que eso debe ser censurable por cualquiera de los candidatos que quiera usar en su propio beneficio el COVID para hacer campaña política partidaria. Licenciado Obed García, ¿qué consideraciones tiene sobre esto usted? Bueno, en primer lugar, vemos con bastante preocupación, y como ya lo habrán quizás notado en un reciente artículo, el desorden electoral, ya que el panorama que nos dejó el 2017 en el contexto postelectoral, producto de las condiciones que se suscitaron en ese entonces, podrían agravarse con mucho mayor nivel en este año, pues que entran unas configuraciones diferentes. Por ejemplo, muy evidentemente los casos de corrupción han sido sonados, han sido denunciados y han sido judicializados en cortes extranjeras. Muy evidentemente también, como lo decía don Nelson, se han robado el dinero de los recursos para la pandemia. Y esto es lamentable, porque cada lempira que se robaron del dinero para comprar hospitales móviles, para comprar medicamentos, para contratar médicos, para comprar camillas, era una lempira que se podía traducir en salvar una vida. Es decir, que son culpables de las muertes de las personas que sufrieron COVID-19. Cada persona, cada funcionario que robó o que malversó el recurso público para atender la pandemia es culpable de las muertes de estas personas. Eso va más allá de la compensación económica. En tercer lugar, también la destrucción que dejan las tormentas en el país ya ha generado bastante malestar social. Y en este sentido, ¿cómo abordaría la sociedad unas elecciones poco transparentes, con resultados cuestionables, como lo fue en el 2017? ¿Qué elementos le esperarían a Honduras en el diciembre de 2021, enero de 2022, si esto no se ordena y se transparenta aún más? Con el tema de las sedes, fundamentalmente nosotros, FOSDE se opone al modelo tal cual se ha impuesto, porque también la pregunta es, ¿por qué tienen que ser empresas y capitales extranjeros privilegiados los que van a desarrollar el territorio nacional? ¿Por qué no pueden ser las pequeñas inversiones locales? ¿Por qué no pueden ser los grupos comunitarios los que pueden transformar los territorios, industrializarlos y participar de manera activa? Esta dinámica lamentablemente ha estado muy presente en el estado de Honduras desde los 1800, y quizás aquí recordar un poco la literatura hondureña. Esplendor y miseria de la minería en Honduras, de Leticia Salomón, en la que se habla cómo se privilegiaban los capitales alemanes, después los capitales italianos, los capitales ingleses, y así sucesivamente. Seguimos manteniendo esta dinámica de hace 200 años, que está demostrada no se traduce en el desarrollo nacional, sino en la consolidación de desigualdades. Decir que las sedes es la solución al problema del empleo y el desarrollo en Honduras realmente es una respuesta pírrica, y más es muy cortoplacista. No está pensando en el desarrollo del país en un periodo de 15, de 20, de 30 años. ¿Cómo generamos condiciones estables de desarrollo que también vayan más allá de la producción, como ya lo decía en reiteradas ocasiones, de materias primas, que otra vez en las sedes se están concentrando en esos dos elementos? Por el momento, las que tenemos ya impuestas al capricho de los gobernantes, como lo decía
don Eduardo, Próspera y Orquídea se están dedicando a la producción de materias primas. Chile y servicios financieros, de telecomunicaciones y turísticos en las dos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor agregado de esto? Y también cómo se traduce esto en un mejoramiento de las condiciones industriales, productivas y sobre todo fiscales del país, ¿verdad? ¿Dónde está también los estudios de sensibilidad que nos podrían demostrar las ganancias que este modelo asegura? Porque también al capricho de quienes hacen las leyes, pues nos podemos inventar un sinfín de reglamentos y volver otra vez al país de los reyes y de los repollos, que otra vez en la literatura hondureña, ¿no? Ahora también, y para cerrar mi participación con lo último que usted preguntaba, el tema de la pandemia. Lamentablemente el programa intensivo de vacunación en Honduras, si así se le puede llamar a este último intento que se ha realizado en estos meses, llegó tarde. Salvador y Guatemala nos aventajan mucho en esta competencia, y hay que decirlo así también. Estamos en la competencia de quién vacuna a la mayor parte de su población, porque esto también nos vuelve competitivos respecto de nuestros vecinos territoriales. Es decir, entonces, que el primer país que asegure condiciones sanitarias mucho más estables que el resto es el que se va a también volver más atractivo para los capitales, puesto que van a encontrar un mayor nivel de confianza en el capital humano que hay en esos territorios. Y Honduras se está rezagando bastante. La comparación y estamos hablando solo del Triángulo Norte, con algunos pares similares y territoriales. Sin embargo, Costa Rica y Panamá ya han dejado otra vez, por decirlo de manera popular, votado a Honduras en la competencia por la vacunación, que también, más allá del contexto económico, otra vez son vidas las que están en juego, son compatriotas hondureños, son seres humanos que no se tienen que ver solamente como unidades productivas, sino también como la persona, el fin último de los intereses del Estado que afirma la Constitución de la República, pero que también queda pues muy relegado en las acciones de los gobernantes, sobre todo en los últimos periodos de gobierno. Sí, y lamentablemente hemos llegado al final por cuestión de tiempo. Don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. El futuro de Honduras, ¿qué le dice usted al pueblo? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a mejorar el país? ¿Vamos a empeorar? ¿Qué visualiza usted para los próximos meses? Estamos ya en agosto, a 3 meses de las elecciones generales, y la verdad que todos queremos un mejor país, don Eduardo. Usted, yo, las personas que nos están viendo, un país con más seguridad, un país con más trabajo, la educación. Los muchachos y las muchachas, niños y niñas, llevan 2 años perdidos de escuela. Los maestros dicen que no van a volver a clases hasta el próximo año. Todo esto es un panorama no tan bueno, pero sus criterios. Gracias por estar con nosotros esta mañana, don Eduardo. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar compartiendo contigo y con sus demás panelistas. La verdad que un honor compartir con ellos. Ahora, con respecto al futuro del país, yo soy optimista, ¿verdad? Yo creo que Honduras tiene un futuro prometedor, ¿verdad?, en su horizonte. Lo que sucede es que hemos tenido, digamos, este gobierno ha sido, voy a usar esta palabra, pero ha sido un desastre. Hay una incompetencia en todos los sectores. Tú miras los resultados en educación, como bien lo dijiste, tú miras los resultados en salud, tú miras resultados en economía. Ha sido un completo desastre, y yo creo que todos estamos ansiosos por el proceso electoral para que el país tenga un cambio. Independientemente de quién quede, todos estamos deseosos de un cambio, ¿verdad? Y creo que ha habido un agotamiento ya con el mal desempeño que ha tenido este gobierno. Sí guardo esperanza, ¿verdad?, que el ganador de la contienda de noviembre, ¿verdad?, esperamos que sea una contienda clara, ¿verdad?, que pues sea un proceso que transcurra en tranquilidad y en paz, ¿verdad?, tenga una mejor visión y una mayor claridad de lo que necesita el país para darle una oportunidad digna a cada hondureño, que haya mayor igualdad y mayor equidad, ¿verdad? Nuevamente mi agradecimiento por darnos el espacio para poder participar en tu programa, Raúl. Muchas gracias, don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Voy ahora con el licenciado Nelson Lobo. Gracias, licenciado Lobo, sus comentarios finales, por favor.
Sí, bueno, uno es que yo creo que lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza. Y vea que cada 4 años y estamos ya como acostumbrados de que cada 4 años aparecen diferentes mesías con propuestas incluso irrealizables, y también vamos y las creemos, ¿verdad? Yo creo que es un tiempo donde tenemos que analizar que en el marco de lo posible, qué es lo que se puede hacer con una economía con muchas dificultades, con un país que viene de un crecimiento de menos 9%, producto del ETA y IOTA y otras cosas más atrás, que sí vamos a crecer un 3.2% aproximadamente, para ir recuperando lo que ya hemos perdido, porque no es cierto que partimos de un crecimiento cero ahora, no, estamos partiendo de un menos 9% de crecimiento. Entonces esperaríamos que las elecciones también sean lo más transparentes posibles, y que podamos ir apartando esa cultura, la cultura del fraude, por un lado de hacerlo, pero el otro lado de que los que pierdan las elecciones también se amparan mucho en que fue un fraude, y que si no les favoreció el voto popular, también se escuden en el fraude. Así que muchas gracias, ha sido un gran placer compartir con Obed, con don José Luis y con don Eduardo Facusé. Gracias por esta oportunidad, don Raúl. Gracias, licenciado Nelson Lobo. Cerramos con el licenciado Obed García. Licenciado García. Gracias, don Raúl. Y igual también la admiración sincera para cada uno de los panelistas. Al final, pues, Honduras se ha enfrentado a crisis mucho más graves. En el 2000, en el año 2000 superamos o intentamos superar la destrucción del huracán Mitch con los planes de reconstrucción y la estrategia de reducción de la pobreza. Sin embargo, las acciones de los políticos encaminaron a que estas iniciativas fracasaran y todos estos gastos fueran improductivos. 20 años después, la pregunta es, ¿vamos a mantener el mismo patrón de comportamiento o vamos a realizar los mejores gastos para que cada lempira que esté invirtiendo el ciudadano a través de sus impuestos se traduzca en un mejoramiento de las condiciones en la economía hondureña? Eso es lo que debería ser el eje de reflexión, incluso de quienes están apostando a un puesto público para el siguiente año, sobre todo a la presidencia de la República, ¿no? Vemos con bastante esperanza también, nos sumamos a las esperanzas de don Eduardo, de mantener la expectativa, el optimismo de que Honduras es un país muy competitivo, que tiene una ventaja comparativa respecto de sus vecinos territoriales, incluso respecto de unos competidores a nivel económico en la producción de materias primas como el café. Tenemos una producción bastante competitiva, pero también se puede seguir mejorando en otras áreas que han sido débiles, y como decía también don Nelson, identificar cuáles son las causas que han mantenido a Honduras anclado en este puerto del subdesarrollo y le permitan entonces, una vez identificadas esas causas, cortarlas y poder avanzar al siguiente estadio de crecimiento económico, que también se traduzca en un mejoramiento de las condiciones de los hogares y la capacidad de consumo de las personas, que pues ha estado bastante limitada por elementos que ya hemos mencionado, y sobre todo por la pérdida del valor económico de la empira y de otras variables que tienen una incidencia bastante fuerte, ¿no? Al final, otra vez nos suscribimos también al objetivo, como ya lo he mencionado, que el fin último del Estado es el bienestar ciudadano, y por lo tanto entonces tenemos que seguir apostando a las inversiones que permitan alcanzar este objetivo. Gracias por el espacio. Gracias al licenciado Obed García, a don José Luis Baquedano, al licenciado Nelson Lobo y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Eduardo Facusé. Voy rápidamente a un cierre noticioso.
Voy con mi compañero Roberto Olivera. No para la violencia en Olancho como en todo el país. Roberto. Así es, muy buenos días, licenciado y amables televidentes de la entrevista. La Policía Nacional el día de hoy pues realizó diferentes saturaciones desde ayer en la noche hasta hoy en la mañana. Hoy se aprestaban a realizar lo que es realizar 2 órdenes de capturas giradas por los juzgados de esta ciudad de Juticalpa. Cuando llegan a la comunidad del Plomo, en donde estaban estas 2 personas que tenían orden de captura, fueron recibidos a balazos en la casa de habitación de los mismos, en donde la Policía Nacional también respondió a lo que es estos disparos que estaban haciendo estas 2 personas dentro de esta vivienda, y lamentablemente en el cruce de disparos pues perdió la vida inmediatamente en el acto uno de los policías que lleva por nombre Kevin Merlo, el policía de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, pues lamentablemente en ese lugar pues perdió la vida. En ese mismo lugar quedó herido otro policía, y también quedó herido la otra persona que tenía orden de captura girada, y fueron trasladados al Hospital San Francisco, donde lamentablemente también perdió la vida esta otra persona que también tenía orden de captura. Hasta el momento no se manejan nombres y la policía todavía no da el nombre de las 2 personas que tenían orden de captura giradas, así que en total serían 2 personas fallecidas en este cruce de balas, un policía y la otra persona que tenía orden de captura girada, que murió en el Hospital San Francisco, quedando también 2 personas heridas. En este caso sería un policía herido y también la otra persona que tenía orden de captura girada. Esta es la información que hasta el momento los entes policiales han brindado, y esperemos de que den un informe ya completo a eso de las 10 de la mañana para ver qué circunstancias son las que dieron a que estas personas pues tenían esta orden de captura girada. Estaremos informando y ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias. Si no hay alguna consulta, regreso con ustedes a los estudios principales. Licenciado, buenos días. Buenos días, Roberto. Al mediodía tendrá más detalles Roberto Olivera sobre este suceso violento donde han perdido la vida un policía y un delincuente. Vamos ahora a temas de elecciones generales. Van a haber elecciones. ¿Cómo está la situación, Kimberly? Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista, y para abordar la temática me acompaña la dirigente del Partido Libertario de Refundación, Belinda de Martínez. Se ha aprobado ya el tema de las compras directas al Consejo Nacional Electoral para que comience o desarrolle a paso acelerado el cronograma de elección. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Bueno, definitivamente hemos visto cómo en el Congreso Nacional se han aprobado los tres decretos. Uno para el traslado de los fondos de los 1.000 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral, otro que es para lo que son la compra directa, que es un mecanismo especial que ha aprobado el Congreso Nacional para que puedan comprarse todo lo que es para la identificación dactilar y para la transmisión de datos. Estas pues son noticias bastante halagadoras, puesto de que el país ha estado, el pueblo, en una situación de incertidumbre, en ver cómo se ha estado atrasando en forma permanente el desenvolvimiento normal del cronograma electoral. Pero las mujeres nos sentimos altamente honrados de ver que estas 2 concejales realmente se han parado en firme y han logrado que el pueblo hondureño tenga esa satisfacción de llegar a un proceso electoral y que se busquen todas las medidas para que sean en forma transparente y correcta. Muchas gracias a doña Belinda de Martínez. Con estos detalles yo retorno con usted a el estudio principal. Buen día. Buenos días. De la política vamos al COVID. Todos los días mueren hondureños, los triajes están repletos, los hospitales a reventar, no hay cupos y los muertos continúan. Dicen los de la funeraria que son como 18.000 muertos ya. Gisela Calix, adelante. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Para que nos amplíe esta información me acompaña Ana Lourdes Barrientos. Ella es portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nos va a explicar cuál es la situación actual en las salas de COVID-19. Buenos días. Muy buenos días. Hoy el reporte que tenemos para 12 de agosto es de 2 personas fallecidas. Y tenemos también el reporte de la baja de pacientes ingresados a causa de la COVID en todo el año. Hoy tenemos un reporte de 105 pacientes ingresados por COVID. Es un reporte bastante bajo en todo el año de este año.
Siempre hemos estado reportando 150, 168, 170 y esto pues es una disminución bastante pues favorable tanto para el instituto como para la población en general. Tenemos también en la unidad de cuidados críticos, la COVID está totalmente llena, esa unidad está al 100%. Y hay también otra unidad, 228 pacientes en el área no COVID que están ingresados por otro tipo de patologías. De estas personas que están ingresadas por COVID, las edades, ¿cómo andan y cuál es su situación actual? Bueno, ellos están hospitalizados, son 109 pacientes ingresados en las diferentes salas y están en condiciones delicadas, se puede decir, porque están ingresados, no se puede dar un manejo ambulatorio. Y andan entre todas las edades, adultos mayores como a jóvenes adultos. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con este informe y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Bien, hay malestar de algunos médicos, dicen que se están contratando personal que no llena los requisitos para este tema de salud. Cerramos con mi compañero Víctor Valladares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que tengan un buen jueves. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. Y mire usted el malestar que tienen los médicos que han estado al frente de esta pandemia, pues tratando a los ciudadanos que han llegado día y noche. Los están excluyendo de nombramientos. Doctor César Arita, que es una persona que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, también muy conocido. Doctor, ¿cuál es esa problemática? Muy buenos días, amables televidentes. Es un placer estar en tan prestigiado programa. Como ustedes sabrán, el año pasado, vía decreto, el presidente otorgó un digno reconocimiento a todo el personal que labora tanto por la modalidad de contrato o por código verde en primera línea en contra de esta terrible enfermedad, lo que es la pandemia del coronavirus. Se ha llevado un proceso en todo este año en el cual se iban a dar los famosos acuerdos o nombramientos a todo este personal. ¿Cuál es la sorpresa que nos llevamos nosotros? Que no se está incluyendo a todos los galenos, a todos los profesionales de la salud que trabajan en primera línea en los hospitales en los primeros acuerdos de nombramientos. Y esto genera una inconformidad y un malestar dentro de todos nosotros, porque es meritorio y justo que se nos incluya en lo que son los acuerdos o plazas que se van a dar en los primeros días de octubre. Sí, correcto. Doctor Alex Vázquez, ¿están molestos ustedes por esta situación? Pues definitivamente genera una inconformidad que la asignación de plazas no haya sido prioritaria para los hospitales de primera línea del Distrito Central y que atienden la cantidad de pacientes que atienden con esta gravedad, ¿verdad? Entonces tenemos de alguna manera que alzar la voz con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, porque la asignación de plazas ha sido para las regiones departamentales, que si bien es cierto atienden sus pacientes COVID de manera ambulatoria, pero todos los graves los refieren para acá, para el Distrito Central. Muchas gracias, doctores, a ambos, y esperamos entonces que las autoridades reflexionen, que hagan todas las cosas de forma correcta, que no se estén politizando estos nombramientos que al final lo que traen son consecuencias negativas en la atención de los ciudadanos. Compañero, yo regreso, licenciado, con este informe con usted al set principal de la entrevista.